Tras su exitoso paso por China, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, visitó Emiratos Árabes Unidos. Lula articula una propuesta de paz para Ucrania con la venia de ambos socios. El presidente de Brasil también impulsa una cargada agenda comercial de la que también hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Lula de visita oficial en Emiratos Árabes Unidos. Este domingo, durante una gira en Abu Dhabi, celebraba el regreso de Brasil al mundo. En una cumbre de las disidencias de la FARC en Colombia, comandantes aseguraron estar listos para iniciar una nueva mesa de diálogos con el gobierno. La comunidad internacional pide un alto el fuego inmediato en Sudán. Ataques aéreos en Jartum, la capital, deja decenas de muertos y cientos de heridos. Los combates entre el ejército y un grupo paramilitar por el control del país continúan por segundo día consecutivo. En Abu Dhabi, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, celebró este domingo el éxito de su gira a China y Emiratos Árabes Unidos y además destacó el regreso de su país al mundo, como llamó. En una segunda y última parada, Lula selló en Abu Dhabi una serie de multimillonarios acuerdos de inversión y de comercio. Emiratos va a invertir hasta $2.500 millones en un proyecto de biodiesel y ambos países impulsarán la cooperación bilateral contra el cambio climático. Lula da Silva anunció que invitó este año a Brasil a sus homólogos de China, a Xi Jinping, y de Emiratos Árabes Unidos al jeque Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Ampliamente comentada ha sido también este domingo la propuesta de Lula de una mediación conjunta con China y con Emiratos Árabes Unidos para impulsar una salida negociada a la guerra en Ucrania. Ni China ni Brasil han impuesto sanciones contra Rusia y Emiratos Árabes. Este país adoptó a su vez una posición de neutralidad, aunque acogió a un importante número de empresarios rusos. Esta es la situación que queremos también poner en perspectiva con Miquel Ayestarán en Abu Dhabi. Miquel, saludos. ¿Puede esta entente con el presidente brasileño tener alguna chance para una paz negociada con Vladimir Putin? Esta iniciativa se suma a la que antes ya intentó China, ¿no? En este caso, yo creo que es importante ver nuevos actores en escena como Brasil y Emiratos Árabes Unidos, y hay que tener en cuenta que este último país, los Emiratos, son aliados de Estados Unidos en esta región, aliados muy importantes, y tienen además un interés, mucho interés en jugar un papel importante en lo que es la diplomacia internacional, y nada mejor para eso que la guerra en Ucrania. Hasta ahora, como has dicho, se han mantenido neutrales en el conflicto, como se han mantenido el resto de aliados de Estados Unidos en Oriente Medio, y es una postura que no contenta o que molesta, se podría decir, incluso a Washington, y como has dicho también, incluso en la última feria de armamento. Por aquí han pasado rusos y también estadounidenses, y se han firmado importantes ventas en la última feria de armamento. El mediador principal en el conflicto entre Rusia y Ucrania hasta ahora ha sido Turquía, pero vemos cómo están apareciendo nuevos nombres, y yo creo que eso es lo que puede abrir nuevas vías. Por lo tanto, que Brasil y Emiratos Árabes Unidos se sumen también a este tipo de iniciativas por la paz, yo creo que es importante. Esto suma más que resta. Uh-huh. El mismo Lula celebraba hoy el regreso de Brasil al mundo. En ese discurso que emitió a Emiratos Árabes Unidos, además parece ser una pieza clave en este contexto. Brasil es un importante proveedor de alimentos para Emiratos Árabes y para Oriente Medio en general, y Emiratos ahora un importante proveedor de negocios en transición energética. ¿Ha habido novedades concretas respecto a esos temas? Bueno, Lula ha sido muy claro, ¿no? Al final de esta visita la ha calificado de muy fructífera. Han firmado acuerdos, sobre todo los más importantes en materia de lucha contra el cambio climático y en materia de biocombustibles. Estos han sido los dos campos principales que se han abordado en esta visita oficial del presidente Lula a Emiratos Árabes Unidos, pero también ha habido otros acuerdos en materias como defensa, aviación, tecnología y comercio. Y sí que hay algunos contratos concretos firmados, proyectos multimillonarios por los cuales, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos se comprometen a invertir 2,5 billones de dólares estadounidenses en un proyecto de biocombustible en la refinería de Mataripe, al noreste de Brasil. Este es el paso concreto que han dado a conocer después de esta visita, y no tenemos que olvidar que los Emiratos Árabes Unidos son el segundo socio comercial de Oriente Medio para Brasil. Miquel Ayestarán, muchas gracias en Abu Dhabi.
Y en otras noticias, el principal grupo disidente de las FARC anunció que está listo para iniciar una nueva mesa de diálogo con el gobierno colombiano. Así lo comunicó la vocera de la disidencia de las FARC, Estado Mayor Central, Ángela Izquierdo. El grupo celebró este domingo una gran concentración donde se reunieron algunos comandantes y miembros de las disidencias con el objetivo de reiniciar las negociaciones con el gobierno. La disidencia Estado Mayor Central es la principal disidencia de la FARC y se negó a firmar el acuerdo de 2016 con el gobierno de la época. El anuncio se da mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra iniciando una gira por los Estados Unidos, donde se va a reunir el próximo jueves con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, también para discutir sobre migración y la lucha contra el narcotráfico, entre otros importantes temas. El gobierno colombiano aún no ha dado declaraciones oficiales sobre la declaración de la disidencia, la que además propuso comenzar con las negociaciones el próximo 16 de mayo. Es una cumbre clave también para el futuro inmediato de la paz total del presidente Gustavo Petro. Ampliamos la noticia con mi colega Alexandra Correa en Bogotá. Alexandra, te saludo y se estima que cientos de personas asisten a esa reunión comandados por su líder alias Iván Mordisco. ¿Qué podríamos ver al final de la jornada? Jenny, se cree por fuentes disidentes que hoy, como tú lo has dicho, el Estado Mayor Central de las FARC-EP, como se ha denominado este primer grupo disidente de las FARC, quienes lograron retomar el control que antes ejercía las FARC sobre un enorme terreno donde los llanos conectan con la Amazonía y quienes efectivamente no firmaron los acuerdos de paz de 2016, comandados por alias Iván Mordisco, por el que se ofrecía recompensa por unos $700.000 y que hoy tiene unos 3.000 hombres a cargo, hagan una presentación en público en el departamento del Caquetá, al suroccidente colombiano, en donde podrían efectivamente anunciar los nombres de quienes integrarían el grupo negociador de cara a los buscados diálogos de paz que se propuso con ellos y otros grupos armados ilegales el presidente Gustavo Petro. Con este esperado anuncio, Jenny, el gobierno entraría a hacer un análisis jurídico de esos diálogos y en las próximas semanas anunciarían esta nueva mesa de paz con la que se tendrían dos en marcha junto al ELN, la guerrilla más grande que tiene Colombia y que en este momento están en diálogos efectivamente con el gobierno de Gustavo Petro. Y Petro, el presidente, necesita señales concretas para demostrar que su proyecto de paz total sigue siendo viable. ¿Son estos anuncios acaso o lo hacen en esa línea que se comenta allá en Bogotá? Bueno, Jenny, lo primero que tiene que hacer el presidente Gustavo Petro es trabajar con su equipo de gobierno para fortalecer la confianza y la comunicación entre las partes para que lo que se acuerde o dialogue goce de credibilidad y transparencia. De hecho, este grupo disidente de las FARC no firmó ese acuerdo de paz de hace 7 años a falta de esa confianza hacia el gobierno de Juan Manuel Santos, respecto a que él fuera a cumplir o su gobierno lo acordado en el marco del postacuerdo, algo que hemos visto mínimamente cumplido en la era del presidente Iván Duque y con dificultades económicas en la era de Gustavo Petro. De hecho, el presidente Petro dijo hace unos días no contar con los recursos para cumplir ese acuerdo de paz ni con los recursos para las víctimas. Dijo que el presupuesto actual no alcanzaría para la implementación del pacto logrado con esta extinta guerrilla de las FARC. Así que el escenario, Jenny, es complejo de cara a ese nuevo plan de paz total, además de los recientes atentados perpetrados por estas disidencias y las fallas comunicativas entre las partes alzadas en armas, como sucedió con el ELN en busca de ese proyecto del que no dudamos hablará el presidente Gustavo Petro en su viaje por los Estados Unidos, Jenny. Alexandra Correa, muchas gracias por todos estos detalles allá en Bogotá. Hablamos ahora de los arrestos de migrantes que disminuyeron en un 96% en los 2 primeros meses del año, ello según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Estos datos coinciden con la ampliación por parte de la administración Biden de la normativa sanitaria conocida como Título 42, que permite expulsiones en caliente de personas provenientes de Nicaragua, Cuba y Haití y que ya se aplicaba a venezolanos desde el pasado octubre. A finales de enero, un grupo de congresistas demócratas pidió al Ejecutivo dar marcha atrás a esta decisión, mientras el gobierno asegura que debe seguir aplicándola por orden del Tribunal Supremo. Según la organización internacional International Rescue Committee, la norma ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en el año 2020.
Y los presidentes de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, de Sudán del Sur, Salva Kiir, manifestaron hoy su disposición a mediar en Sudán para poner fin a los violentos enfrentamientos que se desataron este fin de semana por el control del país entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Asimismo, las facciones enfrentadas acordaron este domingo un breve alto el fuego mediado por la ONU por razones humanitarias. El balance de esta escalada de violencia, la más grave de los últimos años, deja ya al menos 56 civiles muertos y centenares de heridos. Los combates se han centrado alrededor de la capital, Jartum, pero también se dan en otras ciudades del país. Aviones volando sobre la gente. Tanques en las calles. Disparos y humo por todas partes. El ejército de Sudán y una poderosa fuerza paramilitar se enfrentaron entre sí, meses después de acordar la restauración del gobierno civil del país. El primer ministro anuncia su dimisión tras el golpe de Estado. En 2021, el ejército de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido, o FAR, se unieron para derrocar al gobierno civil del primer ministro Abdallah Hamdok. Comenzó una difícil era de poder compartido cuando el jefe del ejército, el general Abdel Fattah al-Burhan, se convirtió en el gobernante de facto de Sudán, mientras que el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemeti, mantuvo el control de las fuerzas paramilitares. La junta militar fue recibida con protestas frecuentes mientras la economía de Sudán empeoraba. La ayuda internacional se agotó, el combustible y los alimentos eran escasos. Las protestas exigían el retorno del gobierno civil y la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Salimos hoy para restablecer el gobierno civil. Estamos pidiendo muy claramente que los militares regresen a los cuarteles y que las fuerzas paramilitares se disuelvan. A fines de 2022, Hemeti y Burhan firmaron un acuerdo con el principal grupo prodemocrático de Sudán para establecer un gobierno de transición liderado por civiles, pero las negociaciones se estancaron respecto a la fusión de sus fuerzas. Otro golpe para los defensores de la democracia. Al-Burhan y Hemeti luchan por el poder, nosotros por comida y agua. Ellos luchan por la autoridad a costa del saqueo del país y su gente, pero luchamos por alimentos, agua, educación y servicios de salud que no han suministrado ellos. Entonces, ¿por qué pelean? Con la diplomacia en punto muerto, la confrontación era inminente. Días antes de que estallara la violencia, el ejército advirtió que las fuerzas paramilitares FAR estaban movilizando efectivos ilegalmente. Ahora este grupo y el ejército se culpan mutuamente por iniciar el conflicto. Ninguno está dispuesto a ceder. Y mucho más ha sucedido este día en el mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. Los jefes de la diplomacia del G7 llegaron este domingo a la ciudad japonesa de Kara-Oizawa para iniciar una cumbre de 3 días donde abordarán la creciente presión de China sobre Taiwán y la guerra de Ucrania. Además, se espera que inicie los preparatorios de la próxima cumbre del G7 en Hiroshima el mes que viene. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió hoy en Moscú con el ministro de Defensa de China, Li Guangchu, y Putin ensalzó la cooperación militar entre ambos países y la evolución positiva de las relaciones económicas, sociales y culturales. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, también participó en el encuentro. Polonia y Hungría anunciaron un veto a la importación de cereales y otros productos alimenticios desde Ucrania. Aducen que se trata de una medida para proteger a sus propios sectores agrícolas. Varsovia también suspendió el tránsito de granos ucranianos a través de Polonia. La Unión Europea ha dicho que tal decisión unilateral por parte de ambos Estados miembros es inaceptable. Y China ha lanzado un satélite al espacio causando una breve suspensión de los vuelos en áreas del mar de China meridional. Esto afectó al tráfico aéreo en partes de Taiwán y Japón. Antes del lanzamiento, China había advertido a Taiwán, su rival en la región, que impondría una zona de exclusión aérea sin dar más detalles sobre las causas. Y aquí nos despedimos. Gracias por su sintonía y hasta pronto.